Mañana, recuerda que estamos en vivo 97.7 Nueva Vida y también a través de nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube, Nueva Vida Radio y TV. Además, también en vivo por Canal 86 y 386 de Liberty. Fernan, estoy contento, Moraima, oyentes de Nueva Vida, porque los que manejan colegios, escuelas, cuidos, se están atreviendo a hablar. Bueno. Yo creo que para que haya un buen balance en la opinión pública, obviamente los protagonistas de la educación de Puerto Rico tienen que hablar. Y esta mañana tuve a bien invitar a Claudette Rivas. Ella tiene, ¿verdad?, un colegio en Caguas, pero de manera interesante, esta mañana quiere hablar a nombre de todos aquellos que manejan la educación de los niños y ve el daño que se le hace a los niños cuando se les priva de presencial. Claudette, buenos días. Buenos días, encantada de estar con ustedes compartiendo aquí con el público en esta mañana. Dije algo que no va en la línea de lo que está en tu corazón. No, yo realmente vengo en esta mañana, ¿verdad?, a hablar desde un punto de vista amplio, desde un punto de vista no solamente de mío como directora de una escuela privada, ¿verdad?, sino desde un punto de vista a favor de la niñez puertorriqueña, incluyendo, ¿verdad?, el sector público y el sector privado. Cuéntanos un poquito, porque como protagonista de haber hecho los ajustes, haber hecho la inversión, me dijiste de manera interesante, me dispuse a superar el protocolo que Educación estableció. Para mi caso, los padres están contentos, los estudiantes están contentos, pero se suspendieron las clases. Se suspendieron las clases. Nosotros trabajamos, para explicarles un poquito rapidito, ¿verdad? Nosotros trabajamos a través de un bioportal que estamos conectados con salud. Todos los miércoles recibimos el color en donde está el municipio. Cuando surgió el cierre de las escuelas, la apertura duró solamente un mes. Cuando surgió ese cierre de las escuelas, ese miércoles habíamos recibido que el municipio de Caguas, que es donde yo estoy, estaba en color naranja y que podíamos abrir. Y luego el jueves en la noche tarde recibimos la comunicación del secretario de salud que iban a cerrar las escuelas. ¿Qué pasa? En ese momento, yo soy una de las pocas escuelas que están abiertas en Caguas porque no somos muchos. Esto fue un proceso que se trabajó bien paulatinamente, con mucho cuidado. Y de eso yo puedo dar fe, no solamente en mi institución, sino de escuelas pequeñas en Caguas que sí se trabajó y estaba funcionando. Cuando llegue ese momento, ¿verdad?, pues yo tengo muchos padres que necesitan trabajar. En el caso mío, llevamos trabajando con un protocolo en el área preescolar desde agosto 12, por la gracia de Dios, con 0 casos de COVID. Y pues en ese momento nos habían dado la oportunidad de abrir los grados de kinder a segundo, y duramos un mes. ¿Qué pasó? Pues en ese momento, ¿verdad?, frustraciones de los padres, de los niños. Hubieron niños, como les compartía, ¿verdad?, antes de entrar al aire, que lloran por la situación, y tenemos que ver esto en un punto de vista amplio, como aquí se está coartando, en mi opinión, el derecho a la educación de los niños desde que comenzó esta pandemia. Esta pandemia es una situación nueva, ¿verdad? No, el mundo entero no la había vivido, pero ya los niños llevan un año en casa. Ya es hora de que el gobierno se haya preparado para recibir esos niños. Y entonces cuando por fin empiezan los niños a llegar a las escuelas, pues entendemos que hay un alza, pero las escuelas, el mismo gobierno admite, el mismo secretario admite, no son un punto de brotes, de contagios, de nada, y de eso puedo dar fe en mi institución, puedo dar fe, mis padres y yo podemos dar fe de que es así, y ese es el punto que, ¿verdad?, que yo quiero concientizar. El gobierno tiene que salir de la política de cerrarlo todo y de que tome acción donde están los brotes o donde está el contagio. Interesantemente, las escuelas no son ese lugar. Las escuelas no son ese lugar, eso lo admiten ellos mismos, lo admite el secretario de salud y lo admite muchos de los expertos. Sabemos que las escuelas no son el lugar donde están los brotes. Hay ciertos reclamos que nosotros como instituciones privadas, y también sé que es el sentir de muchas instituciones públicas, queremos hacer y queremos informar para que entiendan desde qué punto de vista venimos, ¿verdad? Y qué reclamos son. Pues bueno, primero que las escuelas no son el brote.
no son, ¿verdad? No son el lugar donde hay brotes, que nosotros tenemos un protocolo estricto. Por lo menos en mi caso, yo fui más allá de lo que me pide salud para cumplir con esa seguridad de los niños. Hay que entender que hay padres responsables dentro del sistema público y dentro del sistema privado, padres que no quieren que sus niños se enfermen. En el caso mío, con el protocolo, yo he tenido 0 casos, y cuando comenzamos ahora en el área elemental, este mes también 0 casos. Mis papás están contentos. Es un protocolo riguroso. Como les dije, puedo ir porque tenemos, nosotros como instituciones privadas tenemos acceso, ¿verdad? Quizás a un poquito más de fondo y de dinero para hacer ese protocolo más estricto, pero aquí las escuelas públicas también lo tienen, porque sabemos que el Departamento de Educación es uno de los departamentos con un presupuesto más alto en la isla. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué no nos estamos preparando? ¿Por qué estuvimos un año cerrado y no preparamos las escuelas para ese momento? Se han recibido muchas ayudas federales que yo como institución privada he recibido. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos pasar un año? No preparamos las escuelas, y ahora que regresamos hay un repunte por causa de los irresponsables y unas áreas que no tienen que ver nada con la educación. Entonces vuelven a pagar los niños. ¿Tienes algunos puntos que trajiste que te quiero dar la oportunidad de que los compartas? Sí, si me permites aquí, porque quiero ser bien enfática en ellos, ¿verdad? Entre los puntos que yo quiero compartir es que el protocolo de salud no sea injustamente aplicado a los colegios privados, como les dije, ¿verdad? Porque nosotros tenemos unos recursos adicionales y unas medidas de prevención. No se ha cerrado ningún otro sector y los niños continúan pagando el precio. Y obviamente el precio que tiene toda esta pandemia, múltiples consecuencias a nivel psicológico, inmunológico, de concentración, sentimientos de soledad, aumento del estrés, alteraciones del sueño. Al tener el niño aislado en casa, debilitamos su sistema inmune. Hay depresiones entre los niños, entre los adolescentes, ataques de pánico. Nos dijiste fuera del aire que anoche viste un programa de televisión donde un oficial del gobierno estaba diciendo que habían camas disponibles, pero lo que estaba realmente llenándose era la parte de la salud mental. Sí, hay un factor miedo aquí, ¿verdad? Que hay muchas cosas que se riegan por los medios. Anoche vi en un programa político y social de que sí hay camas disponibles en el centro médico, hay camas disponibles, pero me pareció bien curioso que él compartiera y dijera: donde nosotros sí en el centro médico tenemos problemas es en nuestra área psiquiátrica. Ahí hay filas de personas para entrar, hablando de todo tipo, ¿verdad? Adultos, niños, y de hecho, como compartía con ustedes también, que entiendo que lo compartí contigo, yo tengo una mamá que me dice lo mismo. Claudette, aquí el tema de la salud emocional de los niños no se ha tocado. No se ha tocado ese impacto que tiene ese aislamiento en la casa, el no compartir con sus amigos, el quizás estar restringido de ver a sus abuelos, de ver a sus familiares, el estar sentado 4 o 5 horas frente a una computadora. A mí me gusta mucho hacer la comparación. Yo nunca, ¿verdad? Una opinión personal, yo nunca creí en estudiar mientras estudié en la universidad online. A mí eso no me pareció que pero entonces pretendemos que un niño que no tiene la capacidad de estar sentado esté 3, 4 y 5 horas frente a una cámara. Para mí, yo como adulta no lo resistiría. Y yo veo la frustración en mis hijos y veo ya el desespero porque esto pase. Y obviamente aquí van a haber lagunas. Aquí van a haber lagunas en todos lados. En la parte educativa. En todos lados, en la parte educativa van a haber lagunas. Y no podemos seguir expandiendo esto. Ya esto tiene que llegar a un fin. Aquí las autoridades tienen que mirar la escuela como un derecho. La Carta de Derechos de los Niños lo habla bien claro. Hay que abrir las escuelas que estén organizadas, que tengan un protocolo probado, que se le dé la autoridad a papá y a mamá de decidir. Según la rigurosidad de ese protocolo, mire, si yo entiendo que mi hijo está seguro en esta escuela o en este colegio, y yo lo voy a llevar. Y eso es bien importante, que cuando ocurran aquí, pues cerramos, abrimos, no sabemos qué va a pasar. Ya entiendo que hay 1.200.000 personas vacunadas,
pues mire, vamos a darle la prioridad a abrir primero las escuelas y que sea lo último que se cierre. Claudette, una pregunta. ¿Atiende usted dentro de su comunidad educativa niños con necesidades especiales? ¿Y cuál ha sido la experiencia de este Bueno, tiempo? las necesidades especiales son bien amplias, ¿verdad? Porque dentro de la educación especial hasta la falta de audición, espejuelos son necesidades especiales. Tengo niños así, casos, ¿verdad? De espejuelos, de audición. Sí tengo un caso de una niña autista que, aunque no me especializo en eso, no trabajo con niños autistas, pero el autismo tiene un espectro bien amplio. Tengo una niña que está conmigo que es autista, pero su médico le recomendó participar de una corriente regular. Tengo niños con déficit de atención y hiperactividad, que tampoco me especializo en eso, pero a mí me gusta ser bien abierta en que si el niño se le recomienda, a pesar de su condición, ¿verdad?, por el médico, que esté en una corriente regular, sí los tengo, pero son casos, ¿verdad?, aislados y casos en que papá y mamá tienen que estar en mucha cooperación con nosotros como institución. Y por lo que estamos viviendo, esos padres ¿qué le dicen acerca de esos niños en este contexto, no? Aquí todos estamos afectados. Si tengo un niño con hiperactividad y déficit de atención, va a ser más retante para la mamá que esté sentado. Y hay que buscar otros métodos de cómo trabajar con esos niños. Yo trabajé el área cuando estuvimos online de una manera bien paulatina. Fueron pocas horas las que estuvimos conectados en consideración a los niños, porque, bueno, yo trabajo grupos desde maternal a segundo, son niños pequeños, mucha cooperación de los padres. Entiendo también que hay escuelas de hasta sexto grado, séptimo, octavo, que son de 8 a 3 que el niño tiene que estar sentado. Pero aquí no solamente, aquí se ha afectado todo el mundo. El niño que tiene toda A, el niño que tiene problemas, el niño que tiene un diagnóstico, todo niño está afectado y ya es hora de que pongamos la mira en lo que es el futuro de nuestro país, en esas lagunas que estamos creando en los niños. Dijiste algo importante, Claudette, y es con relación a verdad, la petición que se hace con relación a los padres, que sean los padres quienes determinen Exactamente. si va a dejar el niño allí o no, porque el Exactamente. papá puede ver, puede Exactamente. entrar y ver los protocolos que son excelentes. Me parece a mí que los colegios y las escuelas han hecho una labor extraordinaria con relación a los protocolos, y quién mejor que papá y mamá que pasen ese sedazo, que se los permitan a ellos. En el momento en que yo tuve que llamar a todos mis padres para decirle que regresábamos, ¿verdad?, a educación virtual, todos mis padres, bueno, yo tuve mamás llorando, Sí, desesperadas, sí. que necesitan ir a trabajar, que ya las abuelas están cansadas, que los niños estaban tan contentos, que en ese mes que estuvimos abiertos vimos tantos beneficios, tantos avances. Los mismos niños, de hecho tuve un caso bien curioso de que un niño me dijo: mire, maestra, mire cómo yo escribía antes y mire mi letra ahora. Wow. Y eso me tocó el corazón porque había pasado solo un mes. Sí. Las mamás diciéndome: wow, los de kinder en este mes, cómo avanzamos en la lectura, estamos bien contentos. Y se sentían seguros, Y ¿verdad? se Con el sentían protocolo, seguros, ajá. todos mis papás me apoyan. Yo soy un fiel ejemplo de un protocolo bien aplicado en todas sus áreas. Y papá y mamá ponen la confianza porque saben que lo estamos haciendo, saben que lo estamos cumpliendo. Y es posible, hay que darle prioridad, las escuelas públicas tienen que darle prioridad, no podemos seguirnos dejando llevar por el alza y las bajas. Ahora, si usted tiene un niño que padece de una condición que afecte los pulmones, su sistema inmunológico, pues ahí es un caso diferente, ¿verdad? Y ya los papás, creo, entiendo que tenemos el juicio necesario para saber. Los niños obedecen, o sea, Los niños obedecen. Los Obedecen. niños, aunque no pensemos que no, los niños se adaptan bien fácil. Bien. Los niños se adaptan fácilmente. Mis niños siguen las reglas. Obviamente, mientras más pequeños, más difícil, pero ya cuando entramos en grados de pre-kinder, kinder primero y segundo, yo no tengo ningún problema con el protocolo. Entiendo que hay áreas del protocolo de salud que son demasiado rigurosas y les voy a dar un ejemplo. Salud quiere que nuestros niños jueguen en el área del patio con mascarilla y que mantengan 6 pies de distancia. Eso es ilógico, porque yo le puedo explicar a un niño que son 6 pies y al minuto él no lo va a entender y él va a querer pegarse a su amigo y va a querer compartir y va a querer
correr. Y ya me ha pasado con niños que se me han mareado porque el sol les da, están jugando, necesitan su recreo y su socialización. Entonces también hay áreas en las que salud quiere imponer unas cosas que son absurdas. Yo no puedo pedirle a unos niños de kinder, primero y segundo, que los estoy sacando aparte al patio por grupo, porque yo mantengo cada grupo separado. Ellos, ¿verdad? Ellos están todo el tiempo con su maestra, almuerzan en su salón, salen al patio por horas diferentes. ¿Cómo yo le explico a un niño que tiene que jugar bajo el sol con una mascarilla y que tiene que mantener todo el tiempo 6 pies de distancia de su amigo? Eso es absurdo. Ahí no está el éxito del protocolo. Es en el todo del protocolo donde encontramos el éxito. ¿Piensas que se supone, esta es la segunda semana del cierre, esta es la segunda que está corriendo? Esta Hoy es la martes. segunda, exacto. Se supone que el gobernador se exprese este fin de semana si se reanuda el lunes las clases, ¿cierto? Se supone. También, ¿verdad? A mí personalmente me molesta que siempre recibimos la noticia a última hora. Aquí estamos. De hecho, yo tuve una visita del Departamento de Salud hace unos días. Entiendo que el mismo lunes que se cerró. Y yo les pregunto a ellos, ¿verdad? Ustedes que son los expertos y me están visitando aquí, ¿esto va a durar 2 semanas? Y ellos me dicen, aquí no se sabe nada, esto es día a día. Okay. Wow. Es bien frustrante porque Claro. como yo le explico a los papás, aquí no se sabe nada, esto es día a día. ¿Cómo yo le explico eso al niño? Sí. A mí me parece que los padres también que se sienten seguros y que tienen a sus hijos en distintos colegios donde hay un protocolo donde ellos se sienten seguros, tienen que empezar a expresarse también a través de los medios, a través de las redes, dejar hacer sentir su voz como padres. Por eso, ¿verdad? Cuando tuve a bien invitarte para como una que maneja un colegio pueda expresarse, yo creo que los demás tienen que atreverse también y comenzar a hacer otra opinión pública de que están listos hace rato, de que el protocolo funcionó, de que los padres están contentos porque el resto del país necesita y las autoridades escuchar también eso, no solamente a la clase médica. Pero Eso yo es- creo también que los padres deben levantar su voz, porque cuando se hace el colegio, yo lo he escuchado, comentarios, es por lo económico. No sé si te ha pasado, Claudia. Bueno, aquí están todas las vertientes, ¿verdad? Porque yo les voy a hablar bien sinceramente. Hay lugares grandes que les conviene tener a los niños en la casa porque el Ajá. costo es más bajo. Exacto. Y también está el factor miedo, que es bien importante, porque aquí corre, ¿verdad? Un factor miedo a través de toda la prensa y los papás no entienden bien, no entienden bien. Yo entiendo que el secretario, yo recibo unas cápsulas de parte del Departamento de Salud todos los miércoles y quiero compartir algo bien importante para que los papás entiendan. Los niños, la mayoría, como se ha dicho, son asintomáticos. El problema aquí está en que, ¿verdad? Si le da al niño, pues mire, ningún lugar es infalible. Si su niño es saludable, probablemente sea asintomático o tenga unos síntomas leves de un catarro. Si usted sabe eso y quizás tiene miedo porque abuelita sí se puede contagiar, pues vamos a buscar otros medios, vamos a darle prioridad a la educación del niño. Pues abuelita se tiene que vacunar o no lo puede cuidar. Porque como hacemos cambios y organizamos nuestra familia para otras cosas, para la educación hay que hacerlo de la misma manera. En el caso mío, yo mantengo, yéndome por encima del protocolo, que esto no me lo pidió salud, yo mantengo un registro de todos los padres y cuidadores principales que ya están vacunados. Obviamente lo mantengo en la oficina por ley IPA y no lo comparto, pero los padres saben que voluntariamente, y yo se los recuerdo, padre, usted se vacunó, regístrese conmigo en mi oficina, se mantiene, ¿verdad?, un documento privado, pero así yo sé qué % de la población de padres y cuidadores principales están vacunados. Hay muchos métodos, hay muchas cosas que se pueden hacer y el factor miedo que tienen los papás de enviar a los niños a las escuelas, pues también viene de la desconfianza, que hay que ser sinceros aquí, que el Departamento de Educación pues no imparte mucha confianza, no solamente en pandemia, sino en ella esto es un problema de años y de ahí también parte el problema, pero sí sé que hay escuelas pequeñas, tengo amigas maestras que sus escuelas funcionaron perfectamente este tiempo y por eso vine aquí, ¿verdad? No para hablar de mi institución, yo vengo aquí en pro de defender los niños, en pro de darle la prioridad a los niños y de abrir un panorama más amplio y de que mi voz llegue a algún lugar
y se entienda que ya es hora de que hagamos un plan entre el gobierno, las escuelas públicas y las privadas para garantizar ese servicio educativo a los niños de forma organizada y bajo un protocolo estricto. Debo pensar de que a nombre tuyo personal y de otros colegas de escuelas y colegios privados le estás haciendo una petición, una invitación al gobierno, directamente al señor Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, a que vuelva y abra las escuelas. Directamente al gobernador Pierluisi, perdón. Quiero hacer en este último comunicado, cuando sí. Pierluisi nos habla sobre que no se aprobó la designación de Elba Ponte, al final de ese comunicado él hizo unas expresiones que las tengo aquí y me parecieron, ¿verdad?, bien pertinentes, y el gobernador escribe al final de ese comunicado: mi compromiso con la educación no se detendrá, porque es ahí donde forjamos el futuro de nuestra isla. Vamos a cumplir con ese compromiso, señor gobernador. Vamos a cumplir con ese compromiso, escuelas privadas, públicas, grandes, pequeñas. Vamos a trabajar por vocación, vamos a trabajar por lo que creemos, no por dinero, no por conveniencia. Vamos a trabajar por lo que trabajamos, por el futuro y por los niños, porque ahora nos necesitan más que nunca. Ellos no tienen las herramientas para controlar esto. El gobierno, las escuelas públicas, privadas, el secretario o secretaria que designen ahora, tienen que darle la prioridad a los niños. Claudette, ¿no le parece que inevitablemente entre los contagios y el hecho de que ya vamos para mayo, bueno, pues el resultado sea que nos vemos en agosto? Si el resultado es que nos vemos en agosto, como les expliqué, en un solo mes yo vi el progreso de los niños. Yo espero que no, porque yo tengo muchas metas con mis niños de aquí a mayo. Bien. De aquí a mayo todavía nos queda un mes y medio que se pueden lograr muchas cosas. Si ese fuera el caso de que nos vemos en agosto, sería para mí bien frustrante, bien frustrante. ¿Crees que se puede extender un poquito hasta junio para recuperar ese tiempo? Se puede, el gobierno lo puede hacer, las escuelas privadas lo pueden hacer, las escuelas públicas lo pueden hacer. De hecho, está dentro de mis planes hacer en julio no un campamento, sino un taller de 3 semanas para llenar todas esas lagunas, para poder comenzar agosto con el pie derecho. Se puede, aquí se pueden hacer muchas cosas de manera segura y controlada, que no somos, ¿verdad? Que puede pasar algo, puede pasar, pero aquí hay que medir riesgo versus se me fue la palabra. El balance del daño a la educación. Exacto, riesgo versus beneficio es lo que quiero decir. Eso es lo que hay que medir aquí, y el beneficio de que los niños estén en la escuela es mucho más alto al riesgo que le estamos implicando al regresar a las escuelas. Claro que sí. Claudette, agradezco, ¿verdad?, estos minutitos que nos das. Te felicitamos por el trabajo que haces en favor de la educación de los niños, y que, ¿verdad?, vienes un medio como Nueva Vida para atreverte a hablar y hacerle la petición a las autoridades de que por favor reanuden las clases presenciales, se le permita a las escuelas otra vez abrir, porque yo creo que un sector enorme de padres está apoyando esto 100%. En el caso tuyo, como en otros que he escuchado, los padres están cerrando fila contigo para que las clases presenciales se reanuden. Claro que sí, los padres tienen que regresar a sus trabajos, los padres necesitan esto implica muchas cosas económicamente. Bueno, aquí hay muchas implicaciones. Ya es hora de regresar a las escuelas, ya es hora de que los padres puedan trabajar en paz, de que sientan que tienen un lugar donde su hijo está seguro. Y miren, y si no es esto, siempre hay enfermedades que se contagian, está el micoplasma, está la influenza, hay cosas que pasan en la escuela. Aquí yo he reducido en un 98% los contagios de micoplasma e influenza con con todo esto de las precauciones. Y hay que medir, ¿verdad?, riesgos versus beneficios, y los beneficios obviamente sobrepasan los riesgos que vamos a tomar en llevar a los niños a la escuela. El ente experto de enfermedades infecciosas, el CDC, está diciendo que abran las escuelas. Inclusive decidieron que los espacios entre estudiantes sea de solamente 3 pies y no 6. Y aquí Salud nos quiere imponer 6 pies. ¿Todavía? Y entonces todavía, claro que sí, en los salones, si yo regreso presencial, tengo que tener los niños a 6 pies. Entonces tengo que tener 4 o 5 niños hoy, 4 o 5 mañana, porque ellos quieren 6 pies, cuando el CDC no está diciendo eso, está diciendo 3. Y
Es ilógico, porque para que yo quiero un niño 6 pies de otro, si cuando está yo no puedo mantener a un niño separado de otro 6 pies todo el día. Eso no es imposible. Y que el ente que garantiza que no haya contagio está diciendo que pueden estar así. Claro, y el protocolo tiene muchas áreas. No estábamos hablando de los 6 pies. Claro. Los 6 pies, eso es relativo. Aquí hay muchas cosas que previenen el contagio del coronavirus, comenzando desde que el niño llegue a entrar por la mañana, todas las precauciones durante el día. Y es bien importante, esto es una cooperación 50-50. Si papá me es sincero y me contesta todas las preguntas en la mañana y me trae a un niño que no ha sido expuesto a su mayor entendimiento, un niño sin síntomas, y yo lo paso por mi protocolo, no debe haber ningún problema. Ahora sí, ¿verdad? Papá y mamá no son sinceros ahí, pero en el caso mío, todos mis papás, nadie, como les dije ahorita, nadie quiere que sus niños se enfermen. Pero ojo, el gobierno ya dijo que si el CDC dijo ahora 3 pies, si le estamos haciendo a 6, estamos haciendo lo mejor. Esa mentalidad puede ser correcta para los adultos en las tiendas, en las megatiendas, en otros lugares, pero para la escuela no es correcta porque los niños no entienden de eso, no la podemos aplicar injustamente a las escuelas. Exacto, exactamente. Tengo la esperanza de que haya buenas noticias y se reabra, de verdad. Bueno, tengo la esperanza. Para eso estamos aquí, para eso estamos alzando la voz, y yo exhorto, ¿verdad?, todas las escuelas públicas y privadas que alcen su voz, que hablen, que pensemos en nuestra vocación y pongamos a nuestros niños primero. Gracias, Claudette. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bendiciones, igualmente. 8:27, venimos con William Ruiz, el ginecólogo.